Ah, sí. ¿Viste una película que se llama... Yo que la vi en un festival de cine recordame un poco también. Sí, sí. Y hay una peli que hay actores famosos ahí, o sea, ya estaban Matt Dillon, no me acuerdo, la protagonista no es conocida, pero hay la que era la mujer de Breaking Bad, o sea, hay, o sea, yo una película pero de Sundance. Y entonces era, sí que hay que me... ¿Ya podemos? Bueno, pues ya ha pasado el cuarto de hora de cortesía. Bueno, no podemos esperar más. Vamos a empezar con la presentación de esta novela La Fuercia, o Les cuatro Epifanías de Martin Seito. Yo una novela, bueno, hay que decir que yo una novela muy particular, muy inclasificable, aunque sí que tiene algún precedente. A mí sí que me recordó un poco, dentro de la literatura asturiana, recordóme un poco pues, a ciertas novelas que había a primeros de los 90 o los 80, que tenían esa vocación así de ser también, bueno, de salirse un poco del camino realista, del camino de la novela clásica, ¿no? Del espello a lo largo del camino. Esto, hay espellos, pero son un poco también un poco distorsionantes. Y a mí, bueno, como ya la propia portada ya lo augura, ¿no? Que va a ser una cosa un poco particular. Bueno, la cosa allí que Xaime, yo creo que, bueno, hay que decir que lo primero es la novela de un poeta, y además la novela de un poeta confinado en medio de una pandemia. Entonces, claro, es una vuelta de tuerca. O sea, lo primero también, si la presentaran a un concurso en Sin el Nombre, debe ser muy fácil identificarla también. Lo primero, porque nadie más usa la palabra ominoso tanto como Xaime, y es la marca de la casa. Y luego también porque está ambientado en el mundo paralelo del imperio, ¿no? Xaime, como escribí yo una reseña del anterior trabajo del librudisco de Ósculos de Agua en el Imperio Asturiano, pues sabedme que tiene una concepción de la escritura como muy romántica, en el sentido de que muy como decía Edgar Allan Poe, que el poeta, el escritor, es como una persona es como un chamán que conxura un mundo distinto. La intención no es reflejar el mundo nuestro, sino abrir la puerta de otro mundo más para allá. Entonces este mundo es el mundo del imperio de Xaime, en el que, pese a ser un mundo paralelo, también existe la canción de Pimpinela de cada día más lindo, más lindo. Y hay muchas cosas que tienen en común con nuestro mundo, aunque no todo es, ¿no? Luego la cosa es que también pues el paisaje no deja de ser también muy reconocible. O sea, hay una cosa que hay un extrañamiento, porque siendo, bueno, y luego las tribulaciones de Martín Feito, que también son muy reconocibles. Yo, por ejemplo, reconocíme mucho en él, y hasta a niveles de decir, mira tú, más que empaticé mucho con alguna cosa, como el momento
el momento vital de Martín Feito, de ese momento de acabar los estudios e non saber que facer para seguir estirando la adolescencia, que como dice Xaime, é a única maneira honesta de vivir, non? E vivir como un adolescente. Entón, recordóme logo tamén outras cosas que aparte de lo que vos decía de estos primeros novelas de los 90, así más experimentales, recordóme tamén, tiene un punto a la escritura non de las películas sino de los cuentos de Woody Allen, porque bueno, este mundo al que abre la puerta Xaime Martínez, pues tiene un punto de esto surrealista, ¿no? De como todo lo que tiene que, o sea, a veces a cacho muy onírico también, pero el humor está también muy presente siempre en la escritura, y tiene ese punto, y Martín Feito pues tiene ese punto también Woody Allen de neurosis, ¿no? Como decías tú, entonces también pues hay casos que son realmente muy cómicos también, y recuérdame también la forma de expresarlo, pues yo también un poco eso, ese punto Woody Allen de dar un matiz, de repente acabar una frase de una manera que no lo esperes y que te deje para allá, ¿no? Bueno, no sé qué te parece todo esto que te estoy diciendo. Bien, pues... Igual no Sí, no, estoy apuntando cosas para poder responderte bien. Bueno, en primer lugar, quisiera darles gracias tanto a la Locura como a toda la gente que está aquí. La verdad que la última vegada que tuve aquí en la Locura, en Mieres, fue para charlar con Alejandro y con Cristina Morales, y llegué ese día a un cachín de la novela que estaba para salir. Entonces parece especialmente emocionante poder venir a presentar la novela, y además con una presentadora como Laura, que fue una lectura tan precisa y tan delicada, ¿no? Yo la verdad que la mayor alegría que estoy teniendo con la novela, y una obviedad, ¿no? Pero no tanto ya el hecho de la lectura, porque muchas veces cuando te lleguen no te enteres, sino tener la ocasión de hablar con buenos lectores, ¿no? Y la verdad que tanto en Ciaño, que tuve con Gonzalo Barreñada, como en Ubieu, que tuve con Jesús Colino y con Laura, pues llegué un gran placer, ¿no? Porque muchas veces la escritura y una manera, creo que una manera un poco, o puede ser una manera un poco controladora, un poco neurótica, ¿no? De tratar de definir la conversación en tus propios términos, ¿no? Y en este sentido, cuando falo con Laura, cuando falo con los lectores, pues se abre, ¿no? Se abre, y de pronto dejo de controlar digamos la conversación, y es casi una pérdida de control gozosa, ¿no? Entonces, bueno, eso, muchas gracias a todos. Y después, volviendo a lo que decías, Laura, fui apuntando unas cosillas que si quieres te respondo a alguna. Sí, bueno, no hay que responder tanto como que tú... Sí, no, interesóme mucho lo que decías, por ejemplo, de la comparanza con Stendhal, con la frase esta del colorado y negro, ¿no? Que la novela lleva un espejo a lo largo de un camino, ¿no? Y lo que dice el personaje, porque es verdad que evidentemente esta novela de una mano no concasa con los moldes de la narración realista, ¿no? En el sentido en el que entendemos decimonónico y que no, bueno, pues trasciende la novela de género y demás, sino que es una novela más, casi diría yo, alegórica, ¿no? En ese sentido, yo siempre digo que es un poco centroeuropea. Sí, bueno, es un poquitín alegórica, un poquitín, digamos que no se pretende que, digamos, los personajes tengan una entidad, pues eso, dentro del marco que denominamos realismo habitualmente, ¿no? Entonces, de una mano está ese factor, pero de otra mano también pienso que, por ejemplo, la novela del 19, y en concreto la novela francesa de Stendhal, de Balzac, de Flaubert, fue una gran fuente de inspiración, ¿no? para mí, que no sabía escribir novelas, y ahora por lo menos ya sé escribir una. Y fue una gran fuente de inspiración, sobre todo a raíz de un ensayo muy interesante de Mary McCarthy que se llama Ideas and the Novel, porque en ese ensayo ella tiene la idea como de que hasta Henry James, toda la novela del 19 ya como una especie de luchas contra las ideas, ¿no?
y esta especie de un personaje que está enamorado de las ideas y al par les critica, ¿no? Esta relación contradictoria con las ideas. Y de alguna manera, en ese sentido, yo creo que la novela comparte, ¿no? Da que con las novelas de eso, pues con Colorado y Negro o con otras novelas, ¿no? Y entonces por eso, y una relación un poco contradictoria con el 19. Y después, ¿qué más? Ah, bueno, y en ese sentido también, claro, lo que decías de la escritura romántica, bueno, estoy totalmente de acuerdo. En el sentido de que me interesa mucho la literatura, esta idea de que rescata a Bolaño y que rescatan otros autores de la escritura o de la literatura como generadora de sentido, ¿no? Muchas veces parece que hay casi una solución a la crisis postmoderna, ¿no? A la crisis de los criterios de verdad postmodernos, y esta idea de que viene del romanticismo, que aparece también, bueno, con los poetas simbolistas y demás, de que al través de la literatura somos quieren atopar una mena de sentido, de manera de pensar, ¿no? Y entonces en ese sentido sí que me identifico un montón con lo que decías tú de la escritura romántica. Y ya también en cuanto a lo de los 90 totalmente, porque por ejemplo el año pasado escribí un artículo sobre Nel Amaro y tuve ocasión de leer prácticamente toda la bibliografía de Nel Amaro, y sí que es verdad que son novelas obviamente imperfectas en muchos sentidos, cualquiera que los lea, o sea, saben o no, pero él siempre tuvo el corazón, como dicen los ingleses, tuvo el corazón en el sitio correcto, ¿no? Siempre supo dónde se posicionar los debates estéticos y literarios del momento. En ese sentido, identifícome mucho con la, no, quizá no tanto con la producción final, pero sí con la intención que hay detrás de los novelas de Nel Amaro, por ejemplo. Y ya lo último, bueno, en cuanto a la neurosis y al humor, que decía Laura, y hay una novela, no nada más una novela neurótica, sino de alguna manera una novela sobre la neurosis, ¿no? Sobre las trampas que nos ponemos para no escribir, ¿no? Y los disculpes también que... Sí. O sea, y sobre, en cierta manera, o sea, digo así un poco en broma, pero también o sea, el personaje de Martin Fitz continuamente auto-boicoteándose la... Sí, realmente la escritura representa un poco la vida, ¿no? En la novela. Sí. Y en el sentido de que él es interesante porque él está todo el rato intentando como racionalizar, ¿no? Las cosas que pasen, y entonces eso lleva a tener una especie de revelaciones místicas, ¿no? Continuamente, que son falsas, ¿no? Y él ya tiene incluso sabotearse hasta el punto de que ya ni la muerte iba, ¿no? Ni siquiera y es capaz de encontrar sentido en la ausencia de sentido, digamos una... Y el humor que dices también, claro, el humor y el aferramiento del neológico, ¿no? La ironía, porque genera un distanciamiento respecto al material de la vida. Y en ese sentido, en la novela está tematizado el humor, casi, ¿no? Como elemento central. Sí. Porque esto que... ¿Cómo fue para ti el proceso de dices que no sabías escribir novelas y ahora sabes? ¿Cómo fue para ti la decisión de decir, ahora voy a ponerme con una novela, voy a ver cómo... Sí, bueno, no digo que sepas escribir novelas, digo que escribir una. Supiste escribir una, supiste terminar una y entregarla para imprenta. Sí, o sea, yo no sé ti, voy a cumplir. Siempre que me dicen que si soy yo el protagonista, ¿no? Porque hay esta cosa de que la gente es incapaz de concebir que no seas tú el protagonista. Y yo siempre digo, no, porque yo escribí la novela. Eso ya llega de que es sustancialmente diferente. Quiero decir, para mí la novela, a más de muchas otras cosas, es una victoria sobre la propia neurosis en ese sentido, ¿no? Y entonces, bueno, el proceso de escritura, pues sentamos, yo siempre quise ser novelista, lo de ser poeta y una cosa que llega casi como una especie de, bueno, no sé, de consecuencia o de, no sé, o de un guaño que aparece ahí, ¿no? Cuando ya es adolescente, pero yo la verdad que siempre me interesó mucho como lector y la novela, ¿no? Y en ese sentido, pues también escribí la primera parte, ¿no? Con esta idea de, pues eso, de novela de vaqueiros, ¿no? De que un forastero llega a un pueblo y tiene que desengarrar allí con la gente que está en el pueblo, ¿no? Pero claro, cuando, bueno, ya leéis, pero al protagonista pasa ahí una cosa que desagradable, ¿no? Digamos que el primer giro del guión, entre comillas, podríamos decir. Pero claro, yo llegué allí y bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué más escribo? Yo no sabía qué más escribir, ¿no?
entón metila en caixón e foi meses despois cando retomé la novela, digamos, con la idea de, vale, pues vamos a aplicar un método de Flaubert, ¿no? Que este rollo de la educación sentimental de echar a los personajes, ¿no? Del mundo de París, parisino, ¿no? De unos cuantos personajes con diferentes backgrounds, ¿no? Y ver qué pasa con ellos, ¿no? Cómo se desenvuelven. Y entonces, bueno, la idea mía fue, vale, pues tengo ya esta parte escrita, pues voy a agarrar a Martín Feit y voy a meterlo en una red de personajes en pueblo y ver qué pasa. Y nada, y después fue, pues, pelearme con ello. Bueno, y bien que te peleaste porque o sea, hay una novela que está muy trabajada, porque yo tuve ocasión de ver otro manuscrito, no final, y bueno, ahí ves que hay un trabajo y hay una serie de intención, ¿no? de eso, que no a veces no oye muy, o sea, yo una cosa que a veces echan falta en la literatura asturiana, de que la gente tiene como mucha prisa por tirar para adelante con las cosas y no lo trabaja lo suficiente, ¿no? Bueno. Bueno, la verdad es que y luego una cosa que tienen, yo creo, también de poeta, y es que, claro, no es lo mismo la lengua. Esa hay otra cuestión que quisiera hablar contigo, la lengua literaria y luego la lengua literaria que se me utiliza, bueno, que es una lengua pues un poco ya también que tiene una vocación, una voluntad de extremarse un poco también de la lengua común, ¿no? O sea, sin llegar a ser, pero sin llegar a ser una cosa que sea, bueno, pues que extrañe demasiado. Sí que hay unos cuantos escolletes que son extrañadores, ¿no? Tienen esa... ¿Quieres hablarnos un poco del modelo tuyo lingüístico del asturiano que utilices para...? Sí, bueno, a ver, en primer lugar, en cuanto a lo del trabajo editorial que decías, ¿no? Bueno, tuve la suerte de que mucha gente como Laura y otra gente pudo, bueno, llegó la novela primero de la versión final y entonces tuve mucha gente que me dijo, oye, pues mira, yo vi este personaje femenino, parece que tiene, yo qué sé, que tiene un rasgo machista, que no sé qué, o que este final pues no funciona porque tal. Y entonces la verdad que corregí bastantes cosas y yo creo que al llevar la novela también es un trabajo de limpia, de rozar, ¿no? la novela para quitar lo que sobraba, ¿no? Que a mí daba miedo porque claro, yo quería que fuera Borja, pero bueno, al final quité bastante. Y en ese sentido sí que es verdad que yo hay una cosa que percibo que falta muchas veces en la literatura asturiana, porque bueno, hay un papel que muchas veces, bueno, pues supone que lo tiene que tener el editor o tal, pero bueno, estamos ahí todavía, bueno, pues trabajando, ¿no? Pero sí, bueno, aplicando el sistema, ¿no? Que estamos, o sea, en realidad hay una cosa que no deja de ser muy moza, ¿no? La literatura asturiana contemporánea. Sí, no, y a mí generaba mucha inseguridad la novela porque siempre sentí que la prosa no se me da bien, en el sentido de que con el ensayo, o sea, con el pensamiento o con la poesía, incluso con el periodismo, siento mucha más facilidad, o sea, cuando estoy escribiendo como que sé extremar mejor que funciona, que no, bueno, y una construcción mía, que puede ser verdad, ¿no? Pero yo tengo esa sensación. Y la prosa cuéstame más, quizá porque al venir del mundo de la poesía tiendo a hacer cosas muy densas, muy tal, entonces después tengo que ir limpiando, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues por eso llevo mucho trabajo de edición y que todavía va a haber más porque si hay más ediciones pienso quitar otras 20 páginas. Y después, en cuanto a la lengua literaria, a ver, bueno, evidentemente la lengua yo quiero que sea reconocible como asturiano, ¿no? Y además que tenga la tradición de la lengua literaria asturiana del 18, del 19, etc. Pero sacante eso, creo que la responsabilidad de un escritor en asturiano reflexionar sobre la lengua y generar un modelo propio, en el sentido de identificable, ¿no? Creo que lo bueno una de las cosas buenas de escribir en asturiano es que no nos permite
escaecer la materialidad del material con el que trabajamos, nunca mejor dicho, ¿no? Y en ese sentido yo sí que foi una cosa en la que pensé mucho y después Rafa Valdés fixo una corrección con la que casi nos engarramos y eso, que foi un traballo para mí muy guapo y muy importante, ¿no? Porque también permite pues, generar una tensión con las expectativas del lector y demás. Y en ese sentido, claro, yo de momento tengo, digamos, la suerte, entre comillas, de que en esta novela puedo echar la culpa de todo a Martín Feito, ¿no? Que llevo, en fin, que llevo pedante, que llevo... El problema va a venir en próximas novelas cuando tenga que responsabilizarme yo de los meus escolletes. Bueno, pues nada, yo yo quería leer un cachín para que vea la gente un poco por dónde van los tiros de lo de, pues bueno, aquí yo creo que este cachín condensa bastante bien bueno, cómo llega lo que hay, el contenido de la novela y luego también lo que decíamos, ¿no? la expresión lingüística y lo que del humor. Entonces yo si voy a leer este cachín que dice Martín Feito sentíase como la araña que habita una red hostil y sabía que la imagen non tiene xacío porque precisamente la araña é la que tarme a los demás elementos que queden atrapados nos filos cagañosos que texe col culo. Pero así non era como se sentía Martín Feito, como una araña amenazada pola indecisión, como una bondadosa araña condergada pola súa incapacidade para decidir a percorrer unha e outra vuelta aquella rede neurótica que texera en sin reposar en sitio dalo. Del monte místico de los guerrilleros a la ruina sensual de la casa del sastre, de la dorada mediocridad del taller de Flousía a la señaldosa Cristina fluvial de un pueblo vecino. El destino probable del probarácnido era morrer de agotamiento por la actividad incesante o que un de los insectos enfrentados que habitaban en la sorrede lo eliminaran por error. La escolleta inconsciente de la araña como spirit animal guarda relación de xuro con que Martín Feito era una mala persona, pero eso es otra cuestión. Pues no sé si ya hice spoiler con todo esto. Fui a agarrar uno de los cachos, pero este parecióme que era de los más significativos, ¿no? Que refleja un poco pues cómo es la trama de la novela y después cuando menos lo esperes ahora sí que voy a hacer un poco spoiler a lo último pega un vuelco como hay que decir que no es todo surreal, o sea, bueno, no es todo surrealismo, no es todo eso, pues este tono que os acabo de leer, después tiene otra vuelta de tuerca que es un poco que supongo que bien dado por lo de la novela de Vaqueiros, ¿no? Que ese final de acción trepidante. Sí, lo interesante este cacho que leíste, o sea, que escolleras este cacho porque precisamente foi un cacho que escribí, yo creo que nes últimes pruebas, o sea, para las últimas pruebas, precisamente intentando que porque dime, bueno, parecióme que quizás, digamos, la lectura simbólica de la novela no se entendía muy bien y dije, no, tengo que explicarlo, ¿no? Porque yo soy así, de explicar los chistes, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasó? Que al explicar el chiste introduce otro elemento que yo creo que lleve una capa más, en cuenta, digamos, de extremar mejor las diferentes capas de la novela, lo que fixe ya metió otra capa más de complejidad, de locura, de oscuridad, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que hay un párrafo muy revelador del procedimiento de escritura de la novela, ¿no? De cómo yo voy intentando limpiar, pero soy incapaz de no generar más, en fin. Sí, de eso de no tener otra vuelta de tuerca. Pero lo que te decía, la acción trepidante después, eso que te deje también... Sí, digamos que esa sería la segunda epifanía, ¿no? De las 4 que tienen. Yo siempre digo, decíame un lector que Xandu Fernández cuando leyó la novela que él no entendía el subtítulo, porque decía, ¿por qué 4 epifanías? Y entonces, bueno, también metí una nota al respecto, ¿no? En la novela para explicar por qué 4 epifanías. Pero bueno, yo siempre digo que hay 3 en la novela, una por cada acto, digamos,
y una in absentia, ¿no? Porque de alguna manera se supone que Martín Feito es un personaje incorregible, ¿no? En ese sentido, canallita, ¿no? Como dicen en castellano. Y un personaje que no es capaz a mejorar, ¿no? Y que en ese sentido siempre reincide. Y entonces, ¿esto a qué venía? Entonces, la tercera epifanía, la segunda epifanía, ¿no? Que digamos que corresponde con el final del segundo acto, ¿no? Que yo nomé Ventanes, y digamos que ahí él tiene la revelación, ¿no? De, bueno, no, y que todo esto que construí es un error, porque en fin, soy un neurótico, etcétera, y a partir de ahora voy a centrarme en la acción directa, ¿no? Pero digamos que el tercer acto creo que lo que amuesa es la su capacidad para convertir la propia acción directa en una capa más de esta ironía, en fin, recursiva, ¿no? Fosteropadaciana, y de hecho la técnica que no voy a desvelar, pero que aparece en esta, vamos, con la que define esta tercera parte que decía Laura, y una técnica que está sacada literalmente de la broma infinita, ¿no? Cualquiera que llegue a la broma infinita va a darse cuenta de que el mismo procedimiento. Y es que mucha gente no llega porque soy ahí para la última parte de la broma infinita, entonces que arriesgas hasta el alma de la broma infinita. Sí, para ponernos un poco en contexto, la broma infinita tiene este calibre de libro, aunque comento que poca gente llega al final, ¿eh? Sí, pero era totalmente una referencia para novela. Sí. Bueno, para que veáis también el juego de ilusiones ópticas y espellos y tal, voy a llevaros este otro cachín que es sobre, bueno, Martín Feito está en el bar en el Siglo del Pueblo, porque ya os digo que aparte, a pesar de todo, está llena de novela también que tiene muchos momentos de tocar tierra en ese mundo irreal, ¿no? De mucha cotidianidad, de cosas así como muy cotidianas en las que o sea, que son muy de todos los días, ¿no? Entonces llega el Siglo del Pueblo y no hay nadie. Entonces, como no sabía muy bien qué esperar, abrió el libro y miró para el televisor que estaba entornado en una pared encima del extremo del mostrador. Quedó muy sorprendido lo primero y casi se le escapa un gritío porque pensó que estaba dando en un canal de televisión una escena de un reality protagonizada por Laura, la camarera del mesón del Duro, en aquella comía uvas de un cuenco apoyada en una meseta metálica de las que hay en las cocinas profesionales de los restaurantes, vestida con un mandil de cuadros y rabilando en móvil con un tierno escarezo de sigo mesma. Decatóse al poco, sí que sí, de que no estaba viendo la programación de la televisión, que estaba apagada, sino en el reflejo de la escena que sucedía en la cocina del Chigre y no quitó la vista del televisor. En el su ejercicio óptico la pantalla representaba a Laura con una precisión como de sueño. A Martín Feito voltaba imposible que Laura pudiera columbrarlo pentemedis del mismo método porque él la observaba, y Poro seguía mirándola comer las uvas. Los rasgos de Laura expresaban una relajación y una inconsciencia que acordes con Martín Feito no más podían toparse en el trabajo manual, aunque la manera en la que metía las uvas para la boca sin reparar en formanillo alteraban sobremanera. Y con el marco del aparato de televisión, el mandil, los playeros de suela grande y los aros metálicos como prendengues, Laura semillaba la protagonista de una película de un cineasta manchego. Pensaba Martín Feito con el libro todavía abierto entre las manos. Martín Feito guardaba que la mujer se pusiera a cantar un paso doble en cualquier momento, pero el enfoque de ella era más bien el móvil, cuyo contenido no se extremaba en la pantalla de la televisión. Entonces, bueno, esto es también para que veáis un poco cómo describe, ¿no? Y que también estos momentos pop también que tiene la novela y que tiene así también un poco de, bueno, este aire que tiene tan particular, medio onírico, ¿no? También, y lleno de referencias también a eso, a la cultura, tanto a la alta cultura como a la cultura pop. También está ahí siempre en un ir y venir de cosas que... Sí, está allí yo creo que la escena casi diría central de la novela, ¿no? Porque... Vaya huello que tengo. Sí, ¿no? Para mí, además yo creo que está en el centro más o menos, y de alguna manera y es la primera vez que él, digamos que falla qué, ¿no? Pero, o lo que pasa en esa escena y es que él nada más es capaz de actuar
digamos, siempre que tea viendo la realidad a través de daqué, no? Y en este caso, digamos que hay una cosa un poco paródica porque no hay nada más que tea viendo a Laura a través del televisor, sino que después se da cuenta de que por una ventana que está entornada y dentro de la cocina también está viendo reflejado el pueblo encima del cuerpo de Laura, ¿no? Entonces, digamos, un ejercicio óptico imposible, obviamente, y imposible eso, ¿no? Pero valíame para señalar cómo Martín Feito, digamos, ve la realidad como una especie de sistema de espellos esgonciados, ¿no? Y de alguna manera la única vez que actúa y así, ¿no? Digamos, al través de sí espello deformante, ¿no? Y sí, la verdad que tuve mucho, no sé, yo me reparo poner esa escena así como un poco almodovariana, ¿no? Totalmente. Pero bueno, porque sobre todo pensaba que en el Imperio Asturiano no sabría qué hacer con Almodóvar, ¿no? Pero bueno, yo creo que sería de los nuestros en el Imperio. Habría que lo contratar. Bueno, y bueno, también es muy reconocible la tu trayectoria literaria hasta ahora, el paisaje este de las Asturias Transmontana, ¿no? De este paisaje cazurro, de playas fluviales y prados amarillos que hay en este... Y totalmente, además yo, bueno, y la central, ¿no? Este paisaje de la tierra de origen familiar, ¿no? ¿Por qué escoges ese sitio para llevar a Martín Feito a...? Bueno, de mano porque es el pueblo que yo conozco mejor, ¿no? Porque ya donde pasé los veranos y tal de la mi vida. Y también porque de alguna manera representa esta idea, ¿no? De la Asturias transmontana, de alguna manera casi una Asturias periférica, ¿no? O, digamos en esta idea de un mundo paralelo, de una Asturias paralela, del Imperio Asturiano, Lyon representaría, pues eso, digamos la periferia, ¿no? Entonces, preguntábame el otro día, hablando con Jesús Colino, decía él que es interesante porque él, digamos que en este ejercicio del Imperio Asturiano, ¿no? Que tiene muchas lecturas, pienso yo, políticas, ideológicas, digamos que hay una utopía incompleta, ¿no? Porque incluso dentro del Imperio Asturiano se dice la gente de Lyon tiene que emigrar porque, en fin, la periferia del imperio, no sé qué tal. Entonces, y esto hacíame pensar en un libro de Laila Martínez que se llama Utopía no es una isla, que es un libro político sobre las diferentes utopías a lo largo de la historia, ¿no? Y ella decía que ahora mismo es imposible escribir una utopía que no tenga, digamos, de qué ironía o una parte de crítica, ¿no? Y ella citaba a Ursula K. Le Guin, ¿no? Que es verdad que en las novelas de ella siempre hay una parte de, aunque tengan, digamos, una vocación utópica, y como que la literatura actual exige que metamos una parte de, digamos, de crítica, ¿no? Entonces, digamos, en este ejercicio ideológico y estético que es el Imperio Asturiano, Lyon representa, digamos, pues esa periferia, una periferia imaginada, ¿no? Entonces por eso me interesaba, ¿no? Por eso me interesaba porque, por una parte, corresponde con los códigos literarios, digamos, actuales, ¿no? Que prefieren a los vencidos, a los, en fin, a los seres marginales, etc. Pero de otra mano seguía teniendo esta parte, pues es utópica y demás, ¿no? Entonces va un poquitín por ahí lo de la ambientación en las turistas, ¿no? Y la central, que ya también pues es protagonista del poema, del cantar este de Urraca también, ¿no? Que tiene así... Sí, porque, claro, hay una zona, la zona del Alto Sil y del Bajo Sil y Tafiarra y demás, bueno, hay una zona muy minera, ¿no? Y en la que la desindustrialización tuvo un peso brutal, vamos, yo viví en el pueblo mío, ¿no? Que quedó vacío en unos años precisamente porque paró la central. Entonces interesaba mucho esta idea de la central como motor, y no solo casi como motor del pueblo, sino casi como fuente de energía en un sentido simbólico, ¿no? Del pueblo. Entonces por eso me parecía como muy adecuada para hablar, pues, de la creación literaria. Bueno, con que no está tan, o sea, que eso, que aunque no está tan lloñe de la realidad, ¿no? A veces este extrañamiento, ¿no? Pero también va para, o sea, también
tiene unas raíces fondes en la realidad, ¿no? Sí, sí, bueno, hay una idea, en el fondo hay una novela de ciencia ficción, ¿no? De alguna manera. Vamos, en un sentido muy amplio. De vaqueiros, de ciencia ficción. Sí, de ciencia ficción en el sentido de que hay una ucronía o una utopía. Y claro, en este sentido, a mí hay una frase que me gusta mucho de un teórico de la ciencia ficción que se llama, creo que Darko Suri o algo así, que él decía que de alguna manera la ciencia ficción genera un mundo que ya es extraño y precisamente por esa mezcla de extrañamiento y reconocimiento, ¿no? Porque somos quienes reconocemos en un mundo otro, en un mundo extraño, y es lo que genera, digamos, la potencia política, ideológica, ¿no? de la ciencia ficción. Esa mezcla de extrañamiento y reconocencia, ¿no? Y bueno, va a ahí, digamos, la estructura. Bueno, ¿y hay algo que tú quieras decir, ¿no? Que algo que quieras tú, o sea, que aproveches este momento para... No, más nada, yo bueno, no sé si tenéis alguna entrada más o puedo leer algún cachín o queráis. Sí, bueno, yo pienso que estaría bien que llenas tú también lo que tú consideras... Yo tengo marcadas aquí, bueno, también como me parecía que, digamos, este ritmo neurótico de la novela era un poco pesado, pues también decidí meter unas notas del móvil, ¿no? que generen como otro plano narrativo, ¿no? Que es el plano de las notas que el autor, que Martín Feito va apuntando en móvil para escribir el su proyecto, ¿no? Entonces son notas sobre el proyecto. Y de alguna manera esto ya como otro plano, ¿no? Y como que te permite ver la acción desde la perspectiva de la voz de Martín Feito más construida, más... Entonces, pero la cosa es que mucha gente te dice, ¿esto qué quieres? ¿Notas que tenías tú para la novela y después las metiste? Yo no, escribíles después, precisamente intentando explicar la novela, ¿no? Intentando lo que, sí. Explicar el chiste, ¿no? Reconstruir la idea de... Exacto. La voz de Martín Feito directa, ¿no? Esta, por ejemplo, y era número 4, titúlase Notas del móvil, idea para el proyecto 4. El texto entiéndese como una hecatombe de la conmiseración. Esto es 100 gües sacrificados por el derecho a sentir pena de un mismo. La palabra holocausto, dicho sea de paso, traduce una palabra hebrea que denomina una oferta consumida de acecho por fuego. Ya se ve que no te lo explico mucho. Está ahí en la quinta. Los vaqueiros dicen, los vaqueiros son vaqueiros. Adolfo García dice, el solidario insolidario. Xovellanos Machu dice, válense estos pueblos de ciertas fórmulas y signos, de cierta observación de los astros y de ciertas palabras misteriosas que el vulgo tiempo en salmos y artes males, y en que acaso ellos mismos, ilusos, creyen encerrada de alguna virtud desconocida y poderosa. Un documento del siglo XIX dice, desde la piedra del río hasta la fuella del árbol. Los vaqueiros non dicen, somos heriedes de todas razas malditas de la historia, judíos, moriscos, alpujarreños, esclavos fugados de Roma, desertores del ejército de Pelayo. Lacan dice, el vaqueiro y el pequeño otro de tiez pálida y queixada fuerte, y de quien y solmena una hostia. Juvenal dice, cum frigida parvas praeveret spelunqua, domus irnemque laremque, et pecus et dominos comuni clauderet umbra. Richard Ford dice, del corazón de todas las historias hay de aquel inverosímil que todo el mecanismo del libro tenta de hacer verosímil, y es lo que da el libro la su torsión. Por caso, la presencia de los guerrilleros en monte, aunque quizás non de mano, parecía agora a Martín Feito en forma verosímil. Xovellanos Fema diz, niániques. Xovellanos Machu diz, valió per güey de vaqueiros. Otro día falaremos martes. Y después puedo leer esta última nota, no llega la última, pero no, que explica un poco la cuestión de las epifanías, ¿no? Y era el número 10. El protagonista de una novela sufre revelaciones espirituales de continuo. Obviamente, tener una revelación de cuando en vez
non lle cosa mala. Si casi, cuando se repite o se extiende por demás en tiempo, como sucede con el hito o con la erección, transfórmase en una mena de enfermedad y hasta puede llevar a la muerte. El muérgalo de la Epifanía, para este personaje, lle como el fégado de Prometeo, regenera toles noches para que lo vuelva a picotear un águila mientras el día. Está por ver si lle un castigo de los dioses. En cualquier caso, constituye un considerable problema narrativo. Y no sé si ¿tienes alguna cosilla más o...? No, yo la verdad es que esa nota clave y es la clave de todo esto, ¿no? De la novela. Así que esto fue cosas que escribiste tú a posteriori. Esto es lo que dice Neil Gaiman también, que dice cuando él como receta para escribir una novela, no sé si conoces la cita, pero dice que dice, escribe la novela y después que ya lo sabes todo sobre los personajes, ¿no? Ya sabes cómo acaba, para dónde va, no sé qué, entonces tires eso y vuelves a empezar de nuevo, pero sin ir por ese camino, ¿no? No, y interesante porque yo leí también, mientras estaba escribiendo la novela, el libro de Stephen King, mientras escribo, ¿no? Que es muy interesante, y Stephen King cuenta que él lo que fai y que escribe la novela y él no pone ningún simbolismo a propósito en la novela, ¿no? Sino que ve qué pasa con los personajes. Y entonces después, por ejemplo, en Carrie, ¿no? Con toda esta cosa del baño de sangre y tal, y que ya a posteriori, cuando releí la novela para ver, digamos, qué símbolos aparecen de manera natural, digamos, y entonces para reforzarlos, para explicarlos, para hacer una cosa más coherente y demás, ¿no? En el mío caso, el proceso ya es el contrario, ¿no? Quiero decir, y de ver qué símbolos puedo quitar. Pero bueno, en algún sentido hay un taque paralelismo, ¿no? Bueno, pues nada, todos desearemos a la gente si que acercarse a que firmes el libro. Y bueno, la típica pregunta, ¿en qué andes ahora mismo? Pues mira, tengo dos ideas de novela, pero que no puedo contar porque todavía no tan empezadas, entonces eso no quiero agafarles. Y después tengo dos proyectos, uno para un poemario que escribí como 3 versos, y después tengo una idea porque quiero hacer 100 canciones sobre el Monsacro, y tengo escrita una. Bueno, eso es una buena meta, ¿no? O sea, porque ya sabes cuántos te queden. No es como cuando empieces algo que no es lo que te va a ocupar ni nada, pero bueno. O sea, 100 canciones sobre el Monsacro, para musicales, todo así. Oye, tema o sea, y como si fuera un poemario. La idea es como que sea un artefacto en el que entren tanto cantares, digamos, de pop, en un sentido más ortodoxo, como piezas que puedan ser grabaciones de campo o poemas leídos o incluso conversaciones, ¿no? Que sea un artefacto. Pero sonoro también. Un artefacto sonoro, pero que trascienda la musicalidad, o que la amplíe. Esa ya es la idea. Pero bueno, en fin, veremos. Que queden 99 cantares por hacer. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por traernos la fuerza aquí. Y muchas gracias a Yokura por seguir apostando aquí valientemente por la cultura. Y nada, esperamos para la siguiente cosa que nos traigas. Claro, pues, muchas gracias a Laura, a la Yokura y a todos por venir. Si queréis que os firme en algún libro, limpié la pluma al otro